Bienvenidos a escuchar y a recibir la palabra de Dios que transforma, que hace nueva todas las cosas. Y en este momento vamos a recibir la palabra de Dios tomada del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 6 al 9 y del 19, del 1 al 7. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y a recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas. Y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1000, David a 10,000. Saúl se sentó mal aquella copla. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido: 10,000 a David y a mí 1000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó donde Saúl y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 55 vamos a responder: en Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atan en masa. En Dios confío, no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo. En el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío, no temo. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Y ahora recibamos la palabra del Señor según San Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania,
de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora, queridos amigos, quiero manifestar que cuando doy estas pequeñas reflexiones, quiero decirles con toda seguridad, con toda certeza, que es Dios que intenta hablarnos al corazón. A través de mi persona. Y esa convicción yo cada día la fortalezco más por la experiencia que vivo. Y ahora la primera lectura, la primera enseñanza que logro percibir en la primera lectura es no compararse con nadie. No compararse con nadie. Si nosotros buscamos parecernos a alguien, comparemos las huellas y nos damos cuenta que nadie es igual. Todos somos diferentes. Por lo tanto, no debemos, ¿con qué derecho vamos a compararnos con alguien? Somos diferentes. A veces no es uno quien se compara. A veces la gente le compara con otros y siempre pone a uno mejor y a uno peor. Y así sucede principalmente, por ejemplo, cuando uno llega a una parroquia y dice: el padre que estaba hacía esto y lo hacía mejor que usted. Y suelen siempre compararlo. Y tengamos mucho cuidado porque son trampas muy sutiles del Satanás. Y eso le sucedió, como hemos escuchado en la primera lectura, a Saúl. Cuando lo compararon y en esa comparación pusieron de menos a Saúl, Saúl se sintió mal. Y Saúl dijo enfurecido: 10,000 a David y a mí, ya solo falta que le hagan rey. Porque él en el fondo se sentía superior a los demás. Y que alguien viniera y le dijera que era inferior, pues eso le dolía a su ego. Y como la vanagloria, la soberbia son pecados que todos tenemos, pues tenemos que esforzarnos para no dejarnos regir o dominar por esa tentación. La otra enseñanza que tomo de la primera lectura es la fidelidad en la amistad. La fidelidad en la amistad. Y también la oportunidad de poder ayudar a otras personas que quieren tomar malos caminos. Por ejemplo, usted conoce a alguien que le ha dicho: fíjate que mañana voy a ir a matar al fulano, porque ya lo determinó mi jefe y voy a matarlo. Pues ese es el momento preciso para actuar como Jonatán. Jonatán inmediatamente intervino y lo cuestionó a su papá. Lo normal es que uno se ponga de parte de la familia, no de parte de alguien que no sea familiar. Pero allí está la fidelidad de la amistad. Y entonces le pregunta a su papá, le dice que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido. Lo que él hace es en tu provecho. Pero como siempre está aquel afán de que la gloria sean para uno.
Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado porque a cualquiera nos puede pasar. Si nosotros no tenemos claridad qué es lo que queremos en nuestra vida, si darle gloria a Dios o servirnos de la gloria de Dios para que a nosotros nos alaben. Y su hijo su hijo Jonatán le dice a Saúl, él no te ha ofendido, David no te ha ofendido. Y lo que él hace, lo hace en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo y el Señor le dio a Israel una gran victoria. Sí, pero es que Saúl, su molestia era que su alabanza no era para él. Aquí podemos hacernos un propósito. Cuando a alguien le va bien, dele gracias a Dios. Alabe al Señor por esa bendición que ha tenido su vecino, por esa bendición que ha tenido esa persona de tener un buen trabajo. Esa persona que quizá fue compañero de usted en el estudio y era la que menos ponía atención, era la que más le valía, digamos. En su carrera era la que más copiaba. Y sin embargo ahora está en el mejor puesto. Y usted que se esmeró tanto, y usted que se llevaba solo buenas notas, y usted no encuentra trabajo. Y siempre está allí el malestar cuando nos comparamos con una persona. Cada quien que pueda recibir con madurez lo que le corresponde y no compararnos con nadie. Y esta fidelidad a los amigos, pues pensemos cómo poder practicarla en el día a día. Ser fieles a nuestros amigos no significa tolerar las cosas malas. Cuando un amigo hace algo malo, hay que decírselo, pero decírselo bien, con caridad. Y si alguien quiere hacerle daño a un amigo suyo, aunque sea familiar de usted, usted tiene que abogar. Y muy bien el plan que hizo Jonatán. Y cuando Jonatán habló con Saúl, con su papá, Saúl decidió no matarlo. Y le dice, vive Dios, no morirá. Y Jonatán llamó a David y le contó la conversación y luego lo llevó donde Saúl y David siguió en el palacio como antes. Lo que puede hacer una buena actitud de aquel amigo, de aquella persona que no busca sino hacer el bien a los demás. Y también tengamos presente que si David era el rey, pues Jonatán, ¿dónde quedaba su reinado? Por ser el hijo, lo lógico era que el reinado pasara a su hijo Jonatán, pero a él no le importaba el poder, a él le importaba ser feliz. Y el poder no da la felicidad, y Jonatán lo tenía muy claro, que la felicidad lo da el amor, y él prefirió amar a su amigo, amar a su papá porque también le libró de un crimen, y de esa manera Jonatán logró que aquel conflicto se solucionara. Logró que aquella envidia en un primer momento pues se calmara. Y después vamos a escuchar posteriormente cómo el Satanás sigue atacando a Saúl. Pero en este primer momento, Jonatán favoreció que David siguiera en el palacio como antes. Y luego en el Evangelio vemos Jesús como David en el sentido de tener abundancia. David que logró la muerte del enemigo, David que buscaba siempre el bien de Israel, porque cuando lo consagraron rey, cuando lo ungieron rey, también esa fue la misión que Dios le dio. Y Él está cumpliendo esa misión. Vemos también a Jesús cumpliendo su misión, ayudando a los pobres. Dice que acudían a Él de todas partes. Y dice que todos los que sufrían de algo se echaban encima
para tocarlo. Vemos a Jesús atractivo, vemos a Jesús rodeado de una gran multitud en aquel tiempo. Y ahora, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Está rodeado de una multitud o por lo contrario, está solo? Porque la multitud se niega al sacrificio, porque la multitud se niega a rechazar el poder como lo rechazó Jonatán, porque se niega a abandonar y a rechazar el pecado y prefiere mejor quedarse con el pecado. Y los espíritus inmundos dice que se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Que la Virgen nos ayude para que nosotros podamos fructificar en buenas obras, como Jesús, como David. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.